un entames tan pronto a poner a parir a la xente que va date algo, por Dios, reláxate. Bueno, como vos decía, estamos en Yes Mundial, el concurso que busca los mejores talentos de Asturias, En antes de entamar también quiero presentaros al público que nos acompaña. Güey, son del Instituto de Enseñanza Secundaria de cómo lleve del Collao de Siero. Para mí que algunos repitieron, viendo la cara que tienen. Un aplauso para vosotros. Venga. Bueno, lo que vos decía, estamos en Yes Mundial. Y que bueno, con todo permiso, vamos a conocer ahora a un nuevo miembro del nuestro jurado. Se estrena Güey. Ella es toda una profesional del humor y la comedia que sabe sacar partido per bien a la so mente, y no hay más que vela, por Dios, enfocaila, también al so cuerpo. Ella es María la Vikinga. Un aplauso para ella. Ahí está. María, cuidadín, con Jorjón, cuidadín. Te digo ya. Y ahora lo primero, bienvenida a nuestro programa. Oye, lo de Vikinga, como la estáis viendo, no fai falta explicarlo. Con la pinta de mullerona de bandera que te gastes, María. Oye, por curiosidad, ¿qué te dicen a ti los obreros cuando pases por debajo la obra? Yo cuando paso por debajo de la obra, a mí la verdad que piropos no me dicen. A mí dícenme que si subo a echar una mano por 10 euros la hora poniendo ladrillo tabiquero, y estoy pensándomelo. Así que... Fuerte el aplauso para ella, venga. Muchas gracias. Bueno, préstanos un montón que teas esta noche aquí con nosotros. Y a mí también, encima es la sorpresa de que esto habla ya. Mi madre, uy, hoy vamos a tener una noche calentina. Si fuera un obrero de la construcción le diría que está para comerse su regla a cucharadas. Con nata, bueno. Con nata, bueno. Vamos a hablar y yo luego. Bueno. Uy, yo aquí veo tensión sexual, como mínimo. Bueno, de todas formas, tú tranquila, porque este paisanón ya como un greenling, Solo muerde si se inmolla con zarzaparrilla. Perdón. Bueno, seguimos. Y para afinar, como dice el nuestro himno nacionaliego, el de Asturias, un que está en Yes Mundial en todas las ocasiones. ¿Quién lleve? Por supuesto, Yayo Tejera. Un aplauso también para él. Ahí está Yayo. Por cierto, Yayo, tercera ronda ya de concursantes. ¿Qué esperas de los de Güey? No sé, que sepan canciar, que sean gallasperos, guapetones, o basta con que no te fagan llorar. Yo espero que respeten mi problema de acidez gástrica, y que no tenga que gastar nada más la pasta que tengo dedicada al mundo de Aston Model. Con eso ya me doy por satisfecho. Bueno, no pides mucho tú esta noche, Pues presentaos, tan Jorjón, como siempre, María la Vikinga, que se estrena, y Yayo, que también está todas las noches con nos. Bueno, quiero recordar al xurao que están... ¿Por qué me sacas en el mismo plano que estos dos mindundis? Yo soy una estrella, sí, tú, el de la grúa. Caraculo, enfócame de frente. Mucho mejor. Gracias, Jorge. Y a partir de ahora, así siempre. ¿Te enteras? Puedes irte. ¡Que te pires! Jorge, ¿podemos continuar? Perdona, Xenén. Gracias. Es algo entre el tipo y yo. Vale, bueno. Continuamos, gracias, Jorge. Insisto una vegada más. Bueno, le estaba recordando al xurao que en lesos manes están las carreras artísticas de los tres... Dice, es un periquito de Guayana, señor. Ya, pero... 1000. Dice, sigue estando fuera de precio. Vamos a ver, yo soy un currante, y para decorar. Y para poner una galería, para dar ambiente, algo más baratino, ¿no? Seguro tengo una aquí de oferta que con jaula y todo puedo dejártelo un 250 euros. Dice él, ese es el que me interesa. Dice él, pero hay una cosa gris, una pelota como esos palomes de campanario que están en las iglesias, aterides, Dice, pero ¿qué pasero y este? Dice él, ye un periquito de Guayana. Dice, joder, ¿y cómo es tan barato? Dice, bueno, y que este no habla idiomas. Dice, o sea, no habla. Dice, sí, este date un parte cada 24 horas de lo que ocurre en casa. Dice, joder, ¿y cómo es tan barato? Dice, y que no te empates. Y no te empates. ¿Cómo está sujeto al columpio? Dice, por la pirula. Este tiene una pirula retráctil y está cogido al palo por la pirula. Dice joder, qué pájaro tan raro. Me cago en su madre, envuélvemelo que lo llevo. Llévalo para casa, ponlo en la galería y a las 6 de la mañana marcha a currar. Y cuando vuelva a las 3 de la tarde, mete la llave. ¡Ven aquí, trucha!
Dice, me cago en su madre el pasero. Dice, ven aquí. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Hoy marchaste a las 6 de la mañana, ¿no? Sí. A las 11 llamó uno al timbre. Venía con un monocolor naranja lleno de cremalleres. Una chulería, una bombona aquí. Joder, el del butano, dice él. Sí, el del butano. ¿Y qué? Dice él, bueno, de momento metió ya el cabezal a la tu mujer allí debajo del fregadero. Metió ya el cabezal, que es decir, que colocó el cabezal, y es lo que tiene que hacer el del butano, joder. Dice él, jejeje. Sí, pero luego vinieron para aquí, para la salita, y cuando ya estaba pagando la factura, empezó a meter mano a fondo de una manera. Dice él, ¿qué? Dice él, ¿cómo qué? Folló aquí la alfombra delante de mí, joder. Dice él, me cago en tu madre, ¿tú qué hiciste? Dice él, yo empalméme y caí del columpio. Bueno, Toni, es de agradecer que tu referente sea Gila y no Jaimito Borromeo. Para hacer reír hacen falta dos cosas. La primera es saber reírse de uno mismo. La segunda, que el público se dé cuenta de que lo estás haciendo. En este caso creo que ha sido un tema más bien de inserso corporativo. Pero creo que lo has intentado y que bueno, debes seguir perseverando en ello. Bueno, pues perseverando a poner preservativos. Bueno, Claro. Alguien debería explicarle a esta mujer que tiene que hablar antes de que los concursantes sigan diciendo sandeces. Continúa, ok, María. me toca ya con tu permiso, Gracias. Alteza. Yo lo que quiero decir, bueno, que a mí sí me ha hecho gracia, hombre, tiene gracia, dice, hay que reírse de uno mismo. La verdad es que tú cuentas cosas que no practicas muy a diario, me imagino, ¿no? O sea, No. eso ya es una risa. Y yo pienso que sí, a mí me ha gustado. Además, en este mundo los chistes se van haciendo solos, con la experiencia. Yo creo que sí, que ganas y ganas no te faltan, así que tira para adelante, amigo. Pues Luis. Basta, por favor, basta, me están dando arcadas. Mira, Tini, voy a decirte algo. No te he atendido demasiado porque estaba intentando ver de qué color es el tanga de esta pantalonera. Desde aquí no lo adivino aún. De todos modos, te diré que ha sido más largo que un día sin pan, como decía mi padre, al que por cierto me recuerdas. Eres una burda mezcla entre Mariano Rajoy y Juan José Sánchez Vicente. Cuando te ríes, veo que solo tienes un diente a cada lado. Por lo que me recuerdas al conde Draco. La pianola. Imagino que todos estos viejunos que rodaron contigo la segunda parte de Parque Geriátrico serán tus amigos y por eso te han reído las gracias. Imagino que la vikinga, que es rara como un pedo verde, querrá algo contigo. De otra manera no me explico por qué ha sido tan benévola. Mi compañero Yayo ha sido mucho más cabal. Así que, Tini, sigue tu camini. Fuera de mi vista. Para el que no lo sepa, es, bueno, un animador sociocultural, ¿no? Por decirlo así de esa manera. Voy a empezar en breve y tengo que dejar que entre la gente, así que tengo que prepararme. Así que un beso para todos y ahora veréis el resultado.